Muchísimas gracias, tengan todos mi mayor y más grande saludo hasta la Corte Superior de Justicia de Junín, donde por motivos particulares no hemos podido estar de forma presencial, pero con el compromiso de poder, sí, en un momento próximo, concurrir a una tierra que tanto queremos, apreciamos, y donde están también nuestros amigos, colegas, y cómo no iniciar esta conversación, diálogo académico, saludando al señor presidente de la Corte Superior de Justicia de Junín, el doctor Ricardo Corrales Melgarejo, con quien también hemos tenido otras oportunidades a su invitación de tener ocasión de participar en actividades académicas. El doctor Cristóbal Rodríguez Guamaní, el doctor Juan José Aliaga, quien nos ha también contactado para la realización del presente evento. Quiero también, de inicio, hacer presente el saludo expreso del doctor Eugenio Raúl Zaffaroni al Congreso Internacional de Derecho, Proceso y Justicia, Junín. Hemos contactado con el doctor por motivos personales, particulares y también de su ardua labor. No ha podido concluir, pero nos hizo presente que pudiéramos hacer llegar el saludo, y él, sobre todo, nos indica que celebra este espacio de reflexión crítica y reafirma también su compromiso para que en otra ocasión pueda concurrir a otra actividad académica. Muy bien, con este preludio quiero iniciar esta disertación haciendo una reflexión que creo que es necesaria y actual sobre el derecho penal. Si bien es cierto, se vienen desarrollando diversos tópicos en este congreso. Acabamos de escuchar al doctor Reina, he tenido todavía ocasión de escuchar, y una de las últimas cuestiones pues que nos refería justamente hacía eco de la necesidad de ser críticos, y esta criticidad definitivamente es no solo necesaria, sino indispensable por parte de los operadores de justicia, en particular de los jueces, quienes tenemos bajo nuestra determinación la decisión sobre determinadas controversias que, en el caso penal, sobre todo van a determinar no solo sobre la libertad, sino, como solemos señalar, sobre la propia vida de las personas. En ese sentido, el tema que vamos a exponer el día de hoy tiene que ver con la limitación a este poder punitivo que muchas veces se muestra desbordado. El título que le hemos dado del tema es Racionalidad y límites al castigo penal en tiempos de dictadura punitiva. Y la pregunta central es: ¿cuáles son los límites del dolor y quién controla el aparato punitivo? Exprofesamente hemos considerado la palabra dolor, ¿no? Podríamos decir cuáles son los límites del derecho penal, del poder punitivo, pero este poder punitivo se expresa en dolor, ¿no? Así nos lo refiere, por ejemplo, Niels Christie en su obra Límites del dolor, y que justamente la imagen que se proyecta en la diapositiva tiene que ver con esta representación. ¿Quién pone este límite? ¿Hasta cuánto podemos punir? ¿Y quién controla este aparato que causa aflicción, que causa dolor? Porque así lo asimila este autor, y así podemos considerarlo, porque si bien es cierto, de alguna manera hemos dado un ropaje diferente a la pena, hemos tratado de hacerla ver como un medio resocializador, como una forma por la cual vamos a resolver el conflicto social surgido, y logrando además la rehabilitación de la persona que ha cometido un delito. Lo cierto es que en el tiempo, y la historia del derecho penal no nos deja mentir, que es una historia del dolor, es una historia de cómo se inflige, se causa dolor a las personas para, en su caso, poder conducirlas hacia lo que se considera un buen camino o hacia el respeto a una determinada sociedad.
Esto suena bien en términos generales, sin embargo, cuando este poder punitivo es aplicado de manera exacerbada, ilimitada y bajo un dominio hegemónico de una forma de poder que tiene ciertos fines, tiene ciertos propósitos que busca cumplir, resulta desde luego peligroso. Así, cuando revisamos, por ejemplo, la obra de Foucault, Vigilar y Castigar, al inicio solamente nos hace referencia a la ejecución de Damix, en el año 1757, y esto como una expresión de cómo las penas se ejecutaban de manera pública. Y la idea era mostrar el mayor espectáculo posible en el cual el dolor era el tema central. ¿Para qué? Para que las personas que pudieran ver ello no cometieran una conducta similar, o que en su caso se acondicionaran, se acomodaran a lo que el poder del momento, del turno, que gobernaba en ese momento, pues pudiera asumir este poder y controlar a las personas. Bien, de igual modo, en otros espacios temporales, las penas se convierten en aflicciones corporales, ¿no? Se ha vivido incluso en la Inquisición, en el propio Perú y en la Edad Media, pero también en otros ámbitos como en Noruega, en los años 1800, donde las penas consistían básicamente en la imposición de penas corporales, de castigos que infligían dolor, algún tipo de desmembración, y esto justamente también con la misma finalidad retributiva y, de otra parte, generar un mensaje preventivo general para que los demás no cometan este hecho. Y así en diferentes ámbitos, también la esclavitud, los workhouse, que son un preludio a lo que es la cárcel. Bien, con este antecedente, considerando la pena como dolor, nos podemos preguntar si algo ha cambiado. ¿Cómo está la situación actual del derecho penal o del poder punitivo? Porque podemos identificar al derecho penal como un conjunto de normas que busca establecer ciertas conductas prohibitivas y sus consecuencias, o también, como lo dice el maestro Zaffaroni, lo identificamos como el poder punitivo. Y en ese sentido, verificamos si en la actualidad vivimos en un ámbito en el cual se ha racionalizado este castigo, o estamos en medio de una democracia, pseudo-democracia o democracia declarada, pero cuyas funciones latentes se ciñen a lo que en la práctica vamos a considerar como una dictadura punitiva. En un momento desarrollaremos qué entendemos por la dictadura punitiva y que disfraza el dolor y le da un aparente cariz humano. Hoy en día ya no se castiga de modo público, ya no se utilizan penas atroces que significan el desmembramiento, la causación de dolor, la utilización de medios pues intrusivos en el cuerpo. Sin embargo, hemos cambiado la pena dolorosa, evidente, por un tipo de pena que no se ve, pero que aún existe y que resiente las propias bases de un sistema que se precia de ser democrático. Como un autor decía, vivimos la hipocresía del sistema cuando consideramos que estamos aplicando un derecho penal limitado, cuando en la práctica, cuando se ejecuta, finalmente vamos a ver que no necesariamente hemos cambiado mucho. Tal vez ya no se ve en una plaza pública, pero sí en un centro carcelario, ¿no? Y así, esto, por ejemplo, es una imagen de no hace muchos años, la época de la pandemia, en la que así se juntaban las personas de una manera pues que propiamente afecta su dignidad, como objetos, como cosas controladas por unos cuantos miembros de la policía. En el año 2023
más de 1.150 ejecuciones, pena de muerte en el mundo, ¿no? En países sobre todo que podemos ver en la imagen, están marcados de rojo, está Estados Unidos, en Medio Oriente, Irán, 853 personas, etc. Este es un panorama actual de una de las penas, o si no la pena más grave. También tenemos una forma de expresión del poder punitivo a través del ejercicio policial abusivo, arbitrario. Hay muertes a manos de la policía en Estados Unidos el año 2024, 1.260 muertes, ¿no? Y en la imagen, George Floyd, ¿no? Un caso muy conocido de un abuso policial que terminó en la muerte de una persona afroamericana. Y mucho más cercano a parangón de lo que ocurrió en Francia y lo que se denominó el gobierno del terror, pues también cercano a nosotros hemos visto episodios de represión militar, policial, que son una expresión también de este poder punitivo que no solo está vinculado al ejercicio de la punición, esto es de la cárcel, sino que también utiliza medios por los cuales la represión va a ser directa, ¿no? Porque como se considera en el ámbito del derecho penal del enemigo, lo que importa ya no es ni siquiera darle una condición de dignidad de ser humano, sino excluirlo o eliminarlo, en su caso, del sistema. Entonces, nos preguntamos si la cárcel ha significado un medio realmente racionalizador del castigo, simplemente lo ha transformado en otra forma de dolor, ¿no? Y al respecto, como lo señala David Garland, vivimos la cultura del control, y es una manifestación de Occidente en la cual actualmente la forma en que se gobierna es a través del castigo, a través del delito, de la utilización del miedo para poder aprovechar el clamor popular de más derecho penal, de control, de seguridad ciudadana, normalizándose la violencia institucional, recrudeciendo la pena y limitando los beneficios que pudieran tener las personas que son condenadas. La cárcel es más bien una forma de disociación y exclusión social, ¿no? Contrario a lo que se declara, o lo que es una función declarada del encarcelamiento, que va a resocializar según mandato constitucional, la misma norma penal, pues disocia, separa de la sociedad, excluye. A decir de Pavarini, es el basurero humano del sistema hegemónico, ¿no? La cárcel se representa de esta manera, y algo que podemos ver de manera práctica en nuestra sociedad actual y como representación en nuestras propias cárceles, que por cierto ya ha sido determinado, existe en este caso pues un estado de cosas inconstitucional por el hacinamiento penitenciario, pues se advierte que estas personas van a ser justamente las más vulnerables, son personas que están excluidas del sistema en su mayoría, y sobre estas va a recaer con mayor fuerza el derecho penal. Se considera que la cárcel es un remedio, por lo menos la mejor forma de expiación de los delitos, y cuanto más grave la pena, mucho mejor para que los condenados paguen su deuda con la sociedad, ¿no? Esa es la premisa que se nos vende o que se preconiza para justificar el castigo, tanto en un ámbito ético como en un ámbito político. En estos tiempos, en algún modo, se ha visibilizado la crisis del sistema carcelario, pero sigue estando latente, y por más que se haya previsto medidas, incluso a nivel del Tribunal Constitucional, todavía seguimos con la misma problemática, y esto no va a reducirse mientras el sistema sea el mismo,
¿no? Tenemos un sistema productor de criminales, de personas que van a ser excluidas socialmente, y eso no va a cambiar mientras no se den las condiciones necesarias para que la sociedad también pueda tener, digamos, un acondicionamiento necesario en el que la equidad, sobre todo, pueda generar mejores condiciones de convivencia. Entonces, la cárcel no socializa, sino degrada, destruye y deshumaniza. Viviendo, por tanto, una vis expansiva del derecho penal, lo que el maestro Silva Sánchez señala como las velocidades del derecho penal que van siempre en aumento, y que también acá el doctor Oroz Carrasco ha señalado, ¿no?, que en las sociedades postindustriales el desarrollo del sistema penal está vinculado a una política neocriminalizadora y, en consecuencia, expandir el derecho penal, vale decir, contrarias a los del derecho penal garantista. Es decir, desde una clave sociológica, como dice Merton, tenemos un Estado que señala ciertas funciones que va a cumplir, funciones declaradas, y por otra parte tenemos un Estado que en la práctica, en cuanto a funciones latentes, en cuanto a las que cumple realmente, hace todo lo contrario a lo que nos señala el marco constitucional. Y eso justamente contraría al sentido de un castigo que pueda ser moral o políticamente justificado. Es más, Gargarella también cuestiona el castigo cuando señala que viene a ser una imposición vertical de un sistema. El castigo no se socializa, no tiene una legitimación democrática para que los ciudadanos puedan considerar cuáles pueden ser las consecuencias de sus propias acciones. Si hablamos de una teoría constitucional en la que Rousseau nos habla del contrato social, y yo doy una cuota de poder para que el Estado pueda representarme, pueda ejercer sus funciones, también tendría que ser desde una visión constitucional realmente eficiente y efectiva, que incluso tengamos como ciudadanos participación en el ámbito de determinación de qué es lo punitivo, qué vamos a sancionar y hasta dónde lo vamos a sancionar. Y acá ya vamos ingresando al ámbito de esquematizar, de dibujar lo que es la dictadura punitiva. Y la dictadura punitiva, vamos a ir señalando que viene a ser un ejercicio arbitrario de este poder de punir, de sancionar de forma ilimitada. ¿Quién controla cuando el poder legislativo establece que un hecho es delito? ¿Quién controla cuando de manera sucesiva, progresiva, se va expandiendo esta vorágine punitiva y creamos nuevos tipos penales o incrementamos penas, o cuando se declaran por parte del Ejecutivo estados de emergencia, ¿no?, que ya se van volviendo perennes, ¿no? Entonces eso desnaturaliza incluso esa esencia de ser estado de emergencia. ¿Quién controla estas determinaciones? Tenemos una forma de control ciudadano, hay una efectiva, eficiente forma de contrapesos en el ejercicio punitivo, o en la práctica hay una especie más bien de juego en pared entre el Ejecutivo, el Legislativo, y que finalmente carga al Poder Judicial con esta responsabilidad de tener que muchas veces salvar la constitucionalidad de las normas penales, teniendo que hacer malabares para que esto no afecte derechos y garantías, ¿no? Tan solo el día de ayer hemos visto este tema del Tribunal Constitucional, que le ha procurado dar un cariz de constitucionalidad al tema de la investigación policial, con control del Ministerio Público. Cuestiones en las que, bueno, finalmente no tendríamos que ingresar si tendríamos claras las funciones que cumple cada entidad, si la institucionalidad sería fuerte en nuestro país. Pero ese es también, o esa es una expresión de esta dictadura punitiva. ¿Dónde están los límites? ¿Dónde está
el freno y cómo podemos nosotros procurar la existencia de un Estado que sea estable, que sea predecible en su forma de reaccionar ante la criminalidad o en el ejercicio mismo de las funciones que tiene como Estado. Si yo le cambio las reglas de juego al ciudadano cada cierto tiempo, ¿cómo puedo considerar que éste debe actuar, respetar la norma? Si ni siquiera muchas veces el propio hombre de derecho puede seguirle el paso a un ejercicio legiferante tan exagerado y que pues finalmente va a terminar por hacer agua lo que conocemos como democracia. Planteamos también la tesis de la existencia de una espiral neopunitivista. El neopunitivismo lo hemos definido, le hemos dado un contenido como un fenómeno actual que es una expresión tanto social como política en tiempos en el que el capitalismo ha sido el que ha abarcado, digamos, no solo las formas de manejo económico, sino incluso de pensamiento a nivel de todos los países pues de este lado del mundo y en general se ha expandido también a casi toda la orbe. Y la forma en que piensa el ciudadano actual básicamente es digamos, siendo un tanto ajeno a lo que es el Estado, ¿no? El ciudadano de a pie lo que busca es de pronto su bienestar, satisfacer sus necesidades, pero se ha deslindado un poco del quehacer político. Y también lo ha hecho porque existen formas represivas, formas de control que no le dejan, en su caso, poder pues hacer un uso legítimo de esta posibilidad de pues reclamar, de hacer el ejercicio ciudadano de control político, y esto genera una existencia de una estructura de poder político, económico, social y mediático que se convierte en un eje de dominación, como puede representarse con esta imagen, y que va en ascenso, ¿no? Desde un primer nivel vamos creciendo con el establecimiento de algún tipo de medida punitiva, que en su momento es celebrada, aplaudida por la población, un fenómeno que se conoce como el populismo punitivo, y en el que en algunas de sus consideraciones tiene como fundamento el ejercicio de una mano dura para combatir el crimen, la inseguridad, ¿no? La existencia de personas peligrosas que hacen daño a la sociedad. No significa este discurso que no tengamos esos peligros o que estemos funcionando como un reloj, ¿no? Como sociedad. Sin embargo, es un llamado a considerar que todo o resultado en sociedad tiene su origen causal en algunas situaciones o factores que conllevan a que nos determinemos o tengamos realizaciones particulares como personas, y esto es necesario verlo en particular forma cuando hablamos del castigo, porque lo que hacemos es simplemente afectar las consecuencias de lo que ya ha sido pues un caldo de cultivo anterior. Y esto es importante considerarlo porque cuando hablamos de un país carenciado, de un país que todavía no logra concretarse como una democracia solvente, justamente va a ingresar la forma punitiva para controlar la sociedad, para gobernar, y esto resulta ser seriamente peligroso para una sociedad y su democracia. Y como política criminal se va a manifestar pues como una forma vindicativa, formal, sin una base empírica, es decir, se establece penas, sanciones, castigos sin considerar la realidad propia de cada lugar, ¿no?
Casi siempre pensamos en función a Lima, a lo que pasa en este momento, el tema de la criminalidad organizada, pero es que acaso nuestras regiones no tienen su propia problemática, no tienen sus propias dificultades, necesidades. Ese es el problema de hacer una política criminal punitiva, indiscriminada, que no considera realmente cuál es el factor o los factores multicausales que van a llevar a la generación de determinados tipos delictivos. Ahora, como lo hemos seguido señalando, esta política es meramente declarativa, demagógica, a extremo represiva y disociativa, porque excluye, segrega a las personas y no permite que éstas puedan finalmente integrarse a la sociedad. Entonces, ¿de qué hablamos? Hablamos de un derecho penal que dice que va a rehabilitar, que va a resocializar, pero en la práctica lo sabemos. ¿Sí? Lo sabemos los jueces, lo sabemos los fiscales, los operadores de justicia en general, que estamos mandando a una persona a la cárcel en donde no va a cumplirse ese fin. Lo sabemos. Sabemos que estamos aplicando, sí, de manera legítima en cuanto al aspecto formal, normativo, una pena. Sin embargo, en el aspecto práctico de la realidad, estas personas finalmente no van a llegar a ser integradas a la sociedad en la mayoría de los casos. Entonces, algo está funcionando mal, ¿no? Es una especie de esquizofrenia jurídica. Sabemos que no funciona, pero lo seguimos haciendo. Y esto nos permite terminar de definir lo que es esta dictadura punitiva, ¿no? La dictadura punitiva se hace presente cuando la pena se impone de manera automática sin analizar la necesidad, violando los principios más elementales del derecho penal liberal, que han sido también tergiversados y se han ido de cabeza, por así decirlo, ¿no? El principio de última ratio se ha convertido en un principio de primera ratio y de primera intervención. Ya no es de mínima intervención, sino de máxima intervención. Vamos en ese camino. El derecho penal se viene administrativizando. Ya ante cualquier situación que se presenta, inmediatamente se reacciona a través de una nueva ley penal. Se va a normalizar el sufrimiento como castigo merecido, incluso para conductas leves o socialmente determinadas. Y esto va en relación a lo primero que íbamos diciendo. Como ahora no se ve cuál es el dolor, como ya no es público, ya no es pues algo que se da a la vista de las personas, no nos interesa, ¿no? No nos interesa si para un delito grave o un delito leve, igual mandamos al mismo centro penitenciario. Es más, no nos interesa saber si la persona ha cometido o no el hecho delictivo, porque con una prisión preventiva y sin tener todavía una determinación a través de una sentencia de su responsabilidad penal, también está en el mismo centro penitenciario, bajo las mismas condiciones. Y quienes hemos tenido la oportunidad de ir a diversos centros penitenciarios, tenido trato, interacción, vivido un poco esa realidad, aunque sea por breve tiempo, pues sabemos que es algo crudo, es algo bastante crítico y sobre todo en las cárceles más hacinadas de nuestro país. El discurso público exige penas más duras por razones emocionales, ideológicas, sin evaluación empírica ni respeto por los derechos fundamentales, ¿no? Y este discurso no es solo propio de nuestro país, es un discurso generalizado, un discurso que en Latinoamérica se ha hecho fuerte y que lo que procura seguramente nosotros mismos, en nuestro ámbito familiar, incluso cuando hay una conversación, una discusión en la mesa, pues surge el tema, ¿por qué no hay un presidente como en tal país, ¿no? Como en El Salvador, que determine penas más
graves, más severas, cuando de repente no nos damos cuenta que en el trasfondo de esa situación no se están resolviendo los problemas reales, ¿no? Se está actuando de forma reactiva y creando una bomba de tiempo que en su momento seguramente va a explotar. No podemos meter a todas las personas en la cárcel. Como diría Hannah Arendt, ¿no?, la filósofa, cuando todos son culpables, al final nadie es culpable. Si todos vamos a estar en ese mismo ámbito y no vamos a buscar determinar, en principio, la responsabilidad individualizada, la responsabilidad social, la responsabilidad de cada uno de los actores del sistema en esta problemática, vamos a seguir en este círculo vicioso. El sistema penal pierde su función reguladora y se convierte en una herramienta de exclusión, venganza o espectáculo político. Es una herramienta Sí, nos indican que vayamos terminando. Vamos a ir completando, ¿no? Entonces, estos estados de excepción constantes, de emergencia en el Perú o permanentes como en El Salvador, distorsionan y se inscriben en un derecho penal del enemigo extremo y son designios básicamente hegemónicos que originalmente tenían como finalidad una medida temporal, pero que terminan desdibujando justamente lo que es el Estado, que tiene límites y se convierten en autoritarismo. Muy bien, entonces, para ir cerrando esta parte inicial que describe lo que es la dictadura punitiva, pues también vamos a señalar cuáles son los límites del derecho penal. Y los límites a este derecho penal exacerbado van a ser, en principio, límites de racionalidad, límites políticos, normativos, operativos, funcionales y de carácter estructural, todos los cuales deben conjuncionarse y operativizarse para realmente construir un derecho penal democrático, un derecho penal mínimo en el que solamente el Estado reaccione cuando tenga que hacerlo, cuando sea sumamente necesario. Que las formas que se utilicen sean las más garantistas y respetuosas de los derechos. Y para ello, los principales llamados a cumplir con esta labor somos los jueces, como agentes de contención del poder punitivo del Estado, como así lo ha señalado el maestro Zaffaroni en sendas oportunidades, ¿no? Y lo único que finalmente podríamos decir es: cumplamos el programa constitucional, el programa que incluye estos principios mínimos del derecho penal, de ultima ratio, extrema ratio, de legalidad, proporcionalidad, principio de respuesta no contingente. Todo está regulado ya. El tema es, se aplica, esto se hace un ejercicio práctico en la realidad, o los jueces muchas veces estamos avasallados por una determinación de este poder punitivo que viene desde el ámbito legislativo y nos impele a tener que accionar de una forma irrazonable, ¿no? Y allí es cuando nosotros tenemos que finalmente tener el mayor cuidado y celo en el cumplimiento de nuestras funciones. Muy bien, quería en todo caso hacer una breve síntesis de lo que consideramos este poder punitivo. Estamos trabajando justamente un libro, una obra que va a llevar este contenido y que esperamos pueda dibujar un poco lo que pasa en nuestra sociedad y de alguna manera esto pueda contribuir también a que en lo sucesivo, nuestras próximas generaciones y nosotros mismos podamos ir trabajando hacia un derecho penal más democrático. Muy bien, agradezco
mucho su gentil atención y la generosa invitación por parte de la Corte Superior de Junín. Presto, si hubiera alguna pregunta. Muchas gracias. Buenas tardes a los presentes a este Congreso Internacional, agradeciendo la ponencia del doctor Max Bengoa Valdeiglesias sobre el tema de racionalidad y límites al castigo penal en tiempos de la dictadura punitiva. Como se puede ver de su brillante exposición, ha señalado las problemáticas que enfrenta el sistema penal respecto a los límites del poder punitivo, que nos encarga específicamente a los jueces aplicar dentro de los sistemas de justicia las normas que emiten el Poder Legislativo, partiendo en analizar, en primer lugar, que para imponer una pena debemos señalar que se establece dentro de un principio de dignidad del individuo. La propia Constitución, en su artículo 139, inciso 21, establece que no debe denigrarse más al recluso, hacinándolo en establecimientos carentes de higiene, donde muchas veces el número de internos excede la capacidad con que fue creada dicha construcción penitenciaria. Actualmente en nuestro sistema de justicia, en este tema del poder punitivo, en vez de buscar el fin de la prevención del delito que conlleva a la rehabilitación y a la reinserción social del condenado, obviamente observamos que ninguna de estas tres funciones que establece la resocialización de la pena cumple actualmente. Los establecimientos penitenciarios, en vez de ser institutos para tratar de resocializar y de reinsertar al condenado, constituyen actualmente centros de adiestramiento a las personas condenadas que, en vez de propugnar reinsertarse a la sociedad, salen con mejores o mayores especialidades para cometer delitos por los cuales ya fueron sentenciados. Incluso desde el mismo penal se vienen realizando o cometiendo actos ilícitos conforme se ha podido determinar en nuestra actualidad. Ahora las personas que cuidan a los internos, se ha visto procesos donde las cárceles son entes de corrupción, donde es más caro estar en la cárcel que estar en libertad. Todo cuesta en los establecimientos penales. El estar en un establecimiento penal, en un pabellón de menos gravedad, tiene un costo. Recibir una visita, recibir un beneficio, tiene un costo. Eso es todo el sistema penitenciario que actualmente nos rige. Ahora nosotros, los administradores de justicia, tenemos que aplicar la ley que dicta un poder legislativo sin mayor criterio, con normas populistas que, en vez de propugnar revertir la delincuencia, tratan de sancionar o imponer penas sin el mayor estudio correspondiente. Ahora, con la nueva elección que va a haber entre senadores y diputados, podría ser que exista un mejor análisis para emitir normas que regulan este sistema penal. Tal es el ejemplo que con la ley 32-336, que aprueba que los menores de 16 y 17 deban ser ya imputados por delitos graves. O sea, vamos a recluir a los menores a estos centros penitenciarios que se encuentran involucrados o llenos de personas que han delinquido toda su vida. ¿Cómo vamos a propugnar resocializar a estos menores si
los estamos mezclando con estas personas que en ningún modo van a poder alcanzar esta recesión social. Lo que va a provocar es que vamos a especializar a los menores en delitos con mayor gravedad y trascendencia nacional. Pero esto no advierte el Poder Legislativo, no advierte las personas que se encargan de emitir leyes. Y todo ello nos transmiten a nosotros los jueces para poder discernir y aplicar estas leyes de la mejor manera, en busca de lo que sí es una finalidad de la pena. Incluso nos tratan de someter a normas o que nos regulan a tratar de imponer prisiones preventivas a diestra y siniestra, y si no impones prisión preventiva, ha salido una norma que se te va a investigar por no es prisión preventiva. Toda esa normatividad es emitida por el Poder Legislativo. Tenemos cierta expectativa con esta diferenciación que va a haber entre diputados y senadores para que las leyes sean de mejor trascendencia con el sistema penal. Va en ese enfoque, doctor Marc Bengoa, respecto a su análisis de esta emisión de leyes por parte del Poder Legislativo, que usted sí lo ha discernido en su ponencia, específicamente en esta ley de 32.336, cómo podemos nosotros, los jueces, han tratado de hacer el control difuso de esta norma para poder disuadir y impedir que estos menores sean tratados como adultos. En ese extremo, doctor, si nos puede ilustrar su perspectiva respecto al tema que usted ha discernido. Muchas gracias. Doctor Camarena, muchísimas gracias. Definitivamente una visión muy aguda, muy clara en cuanto a la problemática actual, ¿no? Tal vez nos hemos quedado cortos y nos seguiremos quedando cortos porque desde la Judicatura conocemos cuál es esta problemática. Lo que usted señala a través de la adopción de esta ley, que reduce el límite de la responsabilidad penal hasta los 16 años, tal vez mañana sea a los 14 o a los 12. O sea, justamente nosotros nos preguntamos cuál es el límite que tenemos. ¿Quién limita este poder legiferante cuando tiene este tipo de medidas? No hay una forma de control. Más aún, quieren liberarse de cualquier tipo de responsabilidad, quieren que nos salgamos de la Corte Interamericana. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Lo que se busca es justamente copar, captar al Estado para, en términos muy llanos, hacer lo que sea lo más conveniente para ellos. Lo que buscan es un interés propio, no un interés colectivo. No se da una medida legislativa considerando, por ejemplo, si la reducción de la edad sobre la cual se va a responsabilizar a una persona obedece a consideraciones de índole psicológico, social, si realmente es un fenómeno tan grave como el que se manifiesta a nivel mediático, cuántos casos se han dado. Y esto es parte de esta forma de hacer derecho penal de forma reactiva. Una persona o dos o tres cometen este delito, entonces generalizamos. Y esa es la justificación que tiene el legislativo. ¿Y en qué se ampara? En el clamor popular. Entonces es una forma de dictadura con apoyo popular, ¿no? Y a propósito de esto salió un libro sobre el régimen de Bukele que dice una dictadura con apoyo popular, ¿no? En México hace poco. Sumamente interesante y recrea cómo paso a paso el poder legislativo o el poder ejecutivo va avanzando y va desplazando a otros entes de control como el Poder Judicial, la Corte Interamericana, para finalmente tener la capacidad total de hacer y deshacer sobre el ámbito de determinación penal. Y esto como una forma de gobernar, como una forma por la cual finalmente se va a hacer lo que quiere el Ejecutivo o lo que quiere el Legislativo, y peor, cuando van de la mano, ¿no? Ya no hay un nivel de control absoluto.
Muchísimas gracias por la pregunta, doctor Camarena.